versículo 28. Sígalo con su vista. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Como siempre te pido, dame las palabras para exponer estas verdades, para explicar estas definiciones y sobre todo, mi Dios, toques el corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje. Permíteme comunicar tus palabras para si quizás ellos se arrepientan, se conviertan al Señor Jesús, se aparten de su pecado y se consagren en una vida de obediencia y devoción a tu nombre. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, un profesor de secundaria se acerca a mí, me encuentra en la calle, me dice: hermano, quiero hacerle una pregunta. Sí, adelante. ¿Usted cree en la brujería? Le dije: hermano, pues yo sé que existe lo bueno y lo malo. Sí sé y estoy convencido que sí hay poderes malignos, pero mire, profesor, le digo algo muy importante. A lo que usted le teme, usted le da poder. Es que, hermano, ya ve que compré esta casa y antes era una cervecería y dice que practicaban aquí muchas cosas y hacían muchas cosas malas. Ya yo arreglándola, pues me he encontrado cositas enterradas, esto, aquello. Dije: por eso, vecino, por eso, hermano. A lo que usted le teme o usted le da poder. Y si usted le tiene temor a algo, eso tiene poder sobre usted. Aquí vemos al Señor Jesús hablando del temor a Dios. En algunas de nuestras Biblias está subtitulado ¿a quién se debe temer? Aquí el Señor Jesús, en este discurso que era a sus discípulos cuando los envió a predicar, Él les dijo que no tuvieran temor de aquellos que pueden destruir el cuerpo. Matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Él dice: más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hermanos, estamos hablando, hermanos, de tenerle temor a Dios. Temor a Dios. Porque hay, hermano, iglesias, ¿verdad?, que se dicen temerosas de Dios, hermano, pero no tienen temor de Dios. Inclusive en nuestros círculos cristianos evangélicos hay gente que no es temerosa de Dios. Vimos en la enseñanza que hay falsos religiosos que en lugar de tener temor a Dios y querer agradar a Dios, más bien quieren impresionar a los hermanos. Quieren mostrarse a los hombres como piadosos, cuando en realidad Jesús les dijo que por fuera se muestran como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Sí me está escuchando? Y corrupción. Entonces, hermano, la Biblia sí nos exhorta y el mismo Señor Jesús nos dijo: tenedle temor a Dios. ¿Qué es temor? Hermano, es el miedo. ¿Qué es el miedo? Es aquel sentimiento, es aquella emoción, hermano, que nos hace huir algo que es arriesgado, algo que es peligroso, algo que es dañino. El miedo, el temor, hermano, nos hace rehusar todo aquello que va en contra o que está poniendo en riesgo nuestra integridad o nuestro bienestar. Cuando se habla de temor de Dios, hermano, se está hablando de respetar, de reverenciar. No estoy hablando, hermano, de un terror, sino, hermano, estamos hablando de un temor a Dios reverente, respetuoso. Cuando hablamos de temor a Dios, hermano, significa una vida virtuosa, una vida que obedece a la voluntad de Dios. Eso es el temor de Dios. Y el Señor Jesús nos exhorta a tener temor a Dios. Dice, ahora, aquí en este pasaje que leímos, hermano, ¿qué es lo peor que los hombres nos puedan hacer? ¿Qué es lo peor que los hombres nos pueden hacer? Dice aquí el Señor Jesús:
No temáis a los que matan el cuerpo, pero muchas veces sí nos espantamos, ¿verdad? Cuando está en riesgo nuestra integridad física. Usted sabe, hermanos, ahora en estos tiempos uno escucha las noticias, tanta violencia, tanta delincuencia, tanta gente ejecutada. Y luego a veces, hermano, escuchamos noticias, dice mi esposa, ay, no seas tan gráfico, pero hermano, pero es la verdad. Tantas noticias que escuchamos que encontraron a personas con signos de tortura. Y hermano, no pudiera pensar, ay, pastor, ¿cómo no tener miedo de eso? Pero el Señor Jesús dice, pero mejor debes de tenerle temor a Dios, porque Él puede destruir el alma y el cuerpo. Aquella persona que puede matar tu cuerpo nada más puede hacer, no puede hacerle daño a tu alma. Pero aquí dice que hermano que cuando no tenemos temor a Dios, las consecuencias son eternas. O sea, van más allá de la muerte física. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es temer a Dios? Veamos allí algunos ejemplos. En Job, capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Qué nos dice, hermano? Temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos conocemos la historia de Job, que efectivamente era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué es temeroso de Dios? Hermano, él no quería desobedecer a Dios. Él estaba en una completa obediencia a Dios. Efectivamente, Dios lo había prosperado, era un hombre muy rico. Tenía 7 hijos, tenía 3 hijas. Cuando sus hijos hacían fiesta, hermano, él se levantaba temprano, ¿verdad? De mañana y ofrecía sacrificios por sus hijos. Y oraba por sus hijos. Él decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y la Biblia nos dice que de esta manera lo hacía todos los días. Era un hombre que oraba no solamente por sí, sino por sus hijos, porque decía, pues a lo mejor pecaron contra Dios. Mi hermano, yo tengo entendido y sabemos que una persona consagrada a Dios, con comunión con Dios, está plenamente convencido de su propio pecado y de los demás. Usted sabe, el diablo va a tener en la mira a gente temerosa de Dios, a gente obediente a Dios. ¿Sí me está escuchando? Si usted quiere consagrarse a Dios y echarle ganas en las cosas de Dios, déjeme decirle algo, usted está en la mira del diablo. Va el diablo con Dios. Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces el diablo le pide permiso. Es que pues te sirve porque le has bendecido, pero quítale la protección y vas a ver cómo blasfema en tu misma presencia. Y Dios le autorizó al diablo, fíjese, Dios le autorizó al diablo. Y usted sabe, hermano, el diablo se ensañó con Job. En un solo día perdió toda su hacienda, todo su patrimonio, todos sus bienes materiales, toda su riqueza material. Y lo más grave y lo peor, murieron sus 10 hijos. Murieron sus 10 hijos. Hermano, piense esa tragedia. Murieron sus 10 hijos, 10 hijos. Dice un pastor, imagínese esa noche, estaba velando 10 ataúdes. Y en esos 10 ataúdes están sus 7 hijos, sus 3 hijos. ¿Sí? Llega su esposa, ¿verdad? Bueno, todavía no, y él dice, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Sea el nombre de Jehová bendito. Y nos dice ahí en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí lo está viendo, hermano? O sea, de tanto era el temor de Dios que él aceptó ese dolor, esa tragedia. Y bendijo a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué nos espera a nosotros? Y todavía el diablo no conforme lo quiso herir con una enfermedad muy penosa. Y vas a ver cómo maldice en tu misma presencia. Y Dios le dio permiso a Satanás. Aquí está, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás hirió, hermanos, a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Sí?
Y a un enfermo llega su mujer. Dice un pastor, ay, ¿por qué te llevaste a mis hijos si no te llevaste a esta? ¿Verdad? Llega su mujer y todavía le dice, ¿verdad? Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muere. A ver, hermano. Peor no podía pasar. Y hermano, qué dice Job, verdad? Tú hablas como las mujeres fatuas. No recibiremos de Dios el bien y también el mal. Y todavía nos dice la Biblia, en todo esto no pecó Job con sus labios. Esa es una persona temerosa. Temerosa que obedece a Dios, que acepta todo de Dios. Y aunque las circunstancias sean adversas, no cae en pecado, ni le atribuye a Dios despropósito. Entonces, hermano, ese es el estándar humano a lo que el Señor Jesús nos está hablando. Tener temor a Dios. Aún, hermano, en nuestros pensamientos, aún en nuestras palabras. Ninguna queja, ninguna represalia, ningún reproche. Y aceptar todo lo que Dios haga en nuestras vidas. Reconozcamos, hermano, que aún nos falta mucho para ese grado, pero a eso Dios nos ha llamado. Dice allí en Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías capítulo 8, versículo 13. Ajá. 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. ¿Qué nos dice, hermanos? Sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. La Biblia nos exhorta a tener temor de Dios. La Biblia nos exhorta a tener miedo de Dios. Es que Dios no hay que tenerle miedo, hermano, y esa es la gente que es irreverente con Dios. Sí, la Biblia Dios nos dice que Dios es nuestro Padre. Sí, la Biblia dice que Cristo llega a ser a nuestro amigo. Pero no por eso debemos dejar de tenerle temor y reverencia. Y vamos a ver por qué. Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, al santificar, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Llega una muchacha allí a nuestro negocio. Buenos días, buenos días. Me da un huevo, me vende un huevo, un huevo. Y dije, ¿qué se va a hacer? Unos huevos estrellados, un huevo revuelto. ¿Qué va a hacer con un huevo? Yo dije, y ya me ha pasado con gente, ya saben, no me gusta el chisme, ¿verdad? No me gusta el chisme. ¿Un huevo? Pues, ¿qué va a hacer con un huevo? Bueno, para nosotros los que creemos, dice, porque yo creo ya sabe que soy cristiano, para nosotros los que creemos es que mi niña tiene mal de ojo. Y usted sabe que mucha gente pues agarra el huevo y le hace la... Sí ha visto, ¿no? La limpieza. ¿Y creen eso? Y a ver, ¿y a usted le han hecho mal de ojo? No, yo no sabía, ni tengo mal de ojo. ¿Verdad? Y si me hacen ojo, pues no sé. ¿Sí me está escuchando? O si me maldicen, o si me hacen brujería, hermano, yo no tengo temor nada de eso. Que no tengo que andarme colgando el ojo de venado, poniéndome el listón rojo. Una vez pasó un fulano vendiéndome para su negocio, ¿verdad? Mire, compre esto para su negocio, para que tenga buena suerte, para que tenga la bendición. Y traía, no sé si ha visto que lo trae un muñequito, un borrego, con un collar de ajos o cascabeles, no sé, para que no le eche, ¿cómo me dijo? Abundancia en su negocio. No, yo no necesito de eso. A ver, hermanos, no temas lo que este pueblo teme. A Dios sea vuestro temor. No, que la Llorona. Una vez subieron un video que andaba la Llorona allí en la calle Tabachines donde vivimos. Y sacan el video en la noche y ahí está, y se oye. Yo no vi nada. Hermano, yo me duermo, yo quiero dormirme bien porque tengo pocas horas para dormir y duermo hasta me tomo pastillas para dormir, para no despertarme. Que no escuchaste, que no hice, yo no sé nada. Yo me dormí a pierna suelta y no sé nada, que lloronas y todo eso. Que el nahual, que esto, que el otro, que en la noche. Digo, más, decía el dicho popular, más vale temor a los vivos que a los muertos.
que te va a castigar la virgencita. ¿Qué me va a castigar? Ah, yo quemé una virgencita de mi mamá. Bueno, no era virgencita, era virgenzota, hermano, que tenía allí, la fui a quemar. Ya cuando mi mamá se convirtió, ahora sí puedo quemar tu virgen. Sí, quémala, dice. Y ya voy, y la quemo, hermano. ¿Qué me pasó? Nada. Ah, que la virgencita, que esto, que la Santísima Muerte, que te protege. Hermano, ¿qué está diciendo la Biblia claramente? A Jehová de los ejércitos, Él sea vuestro miedo, Él sea vuestro temor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay que tenerle temor a Dios? Vea, hermanos, nuestro texto principal, Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, ¿qué dice, hermanos? Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice Lucas, más bien a ese sí hay que temer. Que puede. ¿Qué significa poder? ¿Qué significa que puede? Poder, hermano, significa que tiene la capacidad y los recursos para que las cosas sucedan. Poder, hermano, es que Dios tiene la capacidad de hacer acciones ya sea físicas, espirituales y políticas. Y aquí la Biblia nos está diciendo que tiene un poder. ¿Qué poder tiene? De destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Habrá gente, hermanos, y ahorita con los delincuentes, hermano, ya cualquier persona con una pistolilla, ya sea de juguete o lo que sea, asalta, mata, hace lo que sea. Yo lamentablemente le he dicho a mi esposa, ¿verdad? Cuando luego sale la moto y todo eso, mira, no lleves lo que no quieras perder. Y si ya te sale alguien con una pistola, ya, entrégalo todo. Amén. ¿Para qué te pones al tú por tú? Mejor no saques lo que no quieras perder. Y si ya te tocó, pues ya. Ya te tocó, ya entrega todo. ¿Qué vas a hacer contra una pistola? ¿Sí? Yo le digo, cuando recién regresamos aquí a México, ya conseguí trabajo, iba al centro, antes de llegar aquí a México, todo, a cual más que platicaba, todos los habían asaltado, unos hasta 2 veces. Y ya me tocó a mí también, como al mes de estar yendo al centro, se suben al camión en la madrugada. Y ya sabe usted, ¿verdad, clase? Ya se la saben, hijos. Bueno, a los que les ha tocado, no sé quién le ha tocado esa experiencia. Yo dije entre mí, pues ya me tocó, ya que le hago, ¿verdad? ¿Qué celular? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Yo entrego mi celular y hasta era chafita, ¿verdad? Todavía no era de esto, no, todavía no tenía de eso, sí. Y le dije, ay, ahí va mi chip. Y todavía le digo al asaltante, estaba ahí en la entrada del carro, ¿verdad? ¿Me podías dar el chip? O sea, yo también. No, cállate, no te me quedes viendo, a ver, y me está apuntando con la pistola. Es más, dame tu reloj, porque estiré así la mano y me dio el reloj, un reloj que me había regalado un grandote, un Puma original. Órale, pues ya, ahí está, ¿verdad? Ya ni chip ni nada. Y sí le dije a mi esposa, le digo, ah, ya no te arriesgues tu vida, tu integridad física. Y esa gente se siente con valor con una pistola y todo eso. Pero bueno, todos sabemos, bueno, ya si me matan, pues me voy con Cristo. Pero nadie se quiere morir físicamente. Lamentablemente, si toca o lo ejecutan o algo así, pues ya nada más pueden hacer. Pero Dios tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Y contra ese poder, nadie puede. Nadie puede. ¿Sí? Tú por lo menos tenemos la capacidad, bueno, si te amenazan o te escapas o puedes luchar, te escapas. Pero hermano, de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Para empezar, no puedes controlar tu muerte. No la puedes controlar. ¿Sí? No sabemos el día, ni la hora, ni la forma, pero va a suceder. Y lo peor de todo, quieras o no, vamos a ir a un juicio, porque Dios lo puede hacer. Es más, tiene la autoridad y el derecho de hacerlo. Eso es algo lo que tiene que ver el poder. Ahora, ¿qué es poder? Bueno, ahorita lo vamos a ver.
Tiene el poder de echar el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. ¿Por qué hay que tener el temor a Dios, hermano? Porque Él puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. No lo quiere, no es el deseo. Dice Dios, yo no quiero la muerte del impío. En cuanto a su venida, Él dice, no, Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero hermano, pero Dios tiene el poder y la autoridad de destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Aquí lo dice claramente. Ay, hermano, mucha gente dice, ay, ¿cómo cree, hermano? Pues Diosito es amor. No, no, Diosito es bueno. Una vez me dijo una muchacha, Dios a todos nos quiere. Eso del infierno, eso no es cierto. Porque les enseñaba acerca del infierno. Mira, aquí dice, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, 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 eso no es cierto. Pero hermano, usted va a encontrar muchos textos de la Biblia que nos hablan del infierno. Y aquí nos habla, hermano, de las dos partes del cuerpo, que es el cuerpo y el alma. El cuerpo es lo que usted ve, es lo que puedes tocar, es lo físico, es lo material. Los testigos de Jehová dicen, no, pues nos vamos al sepulcro, porque la Biblia sí dice, del polvo eres y del polvo volverás. Pero hermano, ese es el cuerpo físico. Pero hay algo inmaterial, intangible, que es nuestra alma. Y esa alma continúa. Cuando aquí la Biblia dice destruir, no significa aniquilar. Aniquilar, dicen los testigos de Jehová, que tú mueres y tu alma ya se extingue, ya no existe. No, eso no es bíblico. Cuando dice destruir, hermano, es que Dios tiene la capacidad de infligir un castigo por toda la eternidad. La Biblia dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche. Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, donde su fuego no se apaga y su gusano, ¿qué? No muere. La Biblia nos habla de un lugar de tormento que es eterno. Y los que van a ser condenados son arrojados con cuerpo y alma en el infierno para ser atormentados, para ser castigados. Y hay un sinnúmero de textos que nos hablan de eso. Entonces Dios dice, a ese sí hay que temerlo, porque Él tiene el poder y la autoridad. No lo quiere, no quiere, Él no quiere que la gente termine en el infierno, pero debido a su santidad, debido a su justicia, Dios tiene que castigar a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. Por eso nos dio la oferta de salvación a través de Cristo Jesús. Nadie en el infierno, aunque sea por muy terrible el castigo, va a acusar de Dios de injusticia. Muchos van a blasfemar en el infierno, pero hermano, en aquel día, en el juicio, mucha gente va a reconocer que merecidamente va a terminar en el infierno. Por eso en una escritura dice, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra dirán que Jesucristo es el Señor. ¿Me está escuchando, hermanos? En eso sí hay que tener temor a Dios. Y el infierno es real. No, pastor, que el infierno es un invento de las iglesias para manipular a la gente, para espantarla, para tenerla dominada. No, ¿qué provecho saca la iglesia del infierno? ¿A quién se le ocurrió el infierno? Hermano, nosotros mismos como hombres nos conmovemos y nos aterrorizamos ante la idea del infierno. ¿A qué hombre se le habrá ocurrido el infierno? ¿Quién creó el infierno? Dios. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Y para todos aquellos hermanos que no se arrepientan de sus pecados, que rechacen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hermano, ese es el infierno. La Biblia dice claramente, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hermano, el infierno es la máxima expresión de la ira de Dios sobre los pecadores. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Por eso la oferta de salvación
Y hablando de poder, vea lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ay, pastor, ya me espantó. Pues ese es el temor de Dios. Es lo que Jesús está diciendo, a ese temerle. Y ten cuidado con hacerlo enojar. Ten cuidado de desobedecer y de rechazar, porque Él sí tiene el poder de arrojar en el infierno. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Hablando de poder. El Evangelio, hermano, a veces que publicamos en los folletos, el Evangelio, hermano, es que Cristo murió por nuestros pecados, porque somos culpables, no somos inocentes ante la ley de Dios. Merecemos un castigo. Podemos burlar la justicia humana, podemos escaparnos de la justicia de los hombres, pero como dije al principio, de Dios no nos podemos escapar. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, yo no sé por qué la gente no quiere creer en Dios. La muerte física es una evidencia de que somos pecadores y la muerte son consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué morimos? Por nuestro pecado, porque somos pecadores. La muerte física. Hermanos, es un testimonio para toda la humanidad. Nadie vive eternamente, ¿o sí, hermano? ¿Verdad? Si al caso la gente vive 100, si los más fuertes a los 100 y ciento y tantos años. Pero de ahí, hermano, no hay gente eterna. Y la muerte es una consecuencia de nuestro pecado. Después de morir hay un juicio. Pero, hermano, el Evangelio, si usted cree en el Evangelio tiene el poder de salvarnos. ¿Qué dijimos hace rato que es poder? El que hace posible algo. ¿Qué significa? Usted le presenta en el Evangelio que somos pecadores condenados irremediablemente al infierno. Pero si cree que Cristo, que era sin pecado, que nació de una virgen, que vivió cumpliendo la ley de Dios y que dio su vida, no que se la hayan quitado, que dio su vida para morir en la muerte de cruz, de esa forma Él estaba pagando nuestros pecados, pero fue sepultado y al tercer día resucitó. Si usted cree eso, si usted simplemente lo cree, o sea, creer, lo acepta y confía en eso, hermano, el Evangelio tiene el poder para salvarlo de la condenación del infierno y darle la vida eterna en el cielo. Ese es el poder. Hermanos, dicen los pastores, algunos dicen, Dios a través de Cristo te salvó de sí mismo, de su ira y de su justicia. Hermano, por eso el infierno no es injusto. Porque, hermano, Dios en su justicia y en su bondad y misericordia envió a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no nos condenemos. ¿Sí? Y por temor de la ira de Dios, aunque Dios utilice el miedo, pero Dios a través de eso nos quiere salvar. ¿Qué dijimos que es el miedo? Es esa sensación, ese sentimiento que nos hace huir o rehusar algo potencialmente dañino o perjudicial. Amén, hermanos. ¿Quién en su sano juicio quiere terminar en el infierno? ¿Quién en su sano juicio? Usted sabe, hermano, a veces unas botellas que tienen sustancias nocivas, ¿verdad? Como bueno, químicos o sosa o algo así, ¿qué le dibujan? A veces dibujan a qué? Una calaverita. ¿Qué significa esa calaverita? Que es venenoso, ¿verdad? Y ahí usted si se lo toma, solamente estaría mal de la cabeza para tomarse eso. Usted se acerca a una subestación en una empresa grande, tiene su subestación eléctrica, su transformador, le ponen una reja, ¿qué le ponen? Un triángulo, ¿verdad? Y una calavera y un rayito. ¿Qué significa? Peligro, peligro. Eso va a dañar su integridad física, su vida. Hermano, y usted, no, yo creo que todos en alguna vez nos hemos dado un toque, ¿verdad? Con la energía eléctrica, ¿verdad? Todos en alguna vez, por lo menos, va a decir, pastor, no hable de videos porque, dice mi esposa, va a pensar la gente que nomás se la pasa viendo
videos, pero hermano, hemos visto de gente electrocutada. Usted dice, no, no, no. Y hay gente que, no, 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 la luz, le da mucho miedo a la luz, cambiar un foco les da miedo. Dice el Señor Jesús, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. A ese sí hay que temer. Entonces, hermano, si conocemos el poder de Dios y la capacidad de Dios, hermano, debemos de tener cuidado en no desagradar a Dios. Debemos de tener cuidado de creer efectivamente en el Evangelio para la salvación de su alma. ¿Me está siguiendo, hermano? Y debemos de tener temor a Dios para obedecerle. ¿Qué nos hace tener temor a Dios? Vamos a ver algunos textos. Isaías 66. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué dice, hermanos? Y que tiembla a mi palabra. No estamos hablando, hermano, de temblor de frío. Estamos hablando de un temblor de qué? De temor. ¿Qué nos hace temer a Dios? Su palabra, la Biblia. Por eso, hermano, se nos exhorta a leer la Biblia. Hermano, la Biblia, mucha gente la critica. Ay, ¿para qué leer la Biblia? Mira, cuántas cosas, cuántos asesinatos, cuántos homicidios, cuánto incesto. Hermano, la Biblia dice que esas cosas sucedieron ¿para qué? Para nuestro ejemplo, para amonestarnos, para que tengamos temor a Dios, hermano, y vemos ejemplos en la Biblia que gente que se burló de Dios, que desobedeció a Dios, no le fue bien. Y hubo juicio sobre ellos. ¿Sí? Entonces, para eso es la palabra de Dios. Otro texto, Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículos 11 y 12. ¿Estamos allí? Deuteronomio 31, versículos el 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, ¿y qué nos dice? Y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y qué, y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para eso venimos a congregarnos, a escuchar palabra de Dios, para tener que temor de Dios. Ay, ¿para qué voy a la iglesia? El pastor nomás me espanta, cuenta sus historias, sus anécdotas, cuenta de gente que le fue mal. ¿Pero para qué? Pues para que tengamos temor de Dios. Hermano, yo cuántas predicaciones he escuchado, cuántas anécdotas he escuchado. Y uno dice, no, yo no voy a caer en ese error. Y tengo muchas historias, hermano, y a veces, ay, es que eres bien gráfico, pues, ay, es que nos quieres espantar, ay, pastor, me quiere echar la sal. No, no. El Señor Jesús lo dice claramente, lo voy a estar repitiendo. Temer a aquel que puede echar, destruir el alma, el cuerpo y el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Temer, tener miedo. Y yo creo, hermano, que no hay que hacer enojar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Es paciente y misericordioso, y Él es bueno para siempre. Pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y más vale no hacerlo enojar. Perdóneme que hable así, pero es lo que el Señor Jesús dice. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, si usted ya creyó en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene la salvación de su alma, no va a terminar en el infierno. Pero la Biblia dice que Dios puede disciplinar, amén, hermanos, a sus hijos. Dios al que ama, disciplina. ¿Y para qué nos disciplina? Para que andemos en santidad. ¿Estamos de acuerdo? Aunque somos salvos, pero hermano, usted sabe que Dios nos puede disciplinar. Y con castigos deshace lo más estimado de nuestro corazón. Y Dios sabe dónde nos duele, y Dios sabe dónde nos puede tocar para que aprendamos a qué? Tener temor a Dios. Dice allí que es lo que va a provocar el temor de Dios en nuestras vidas.
Hebreos 12. Hebreos 12, me dice cuando lo encuentre. ¿Sí? Hebreos 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, versículos 28 y 29. ¿Lo está viendo? Eh, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Verso 29, ¿por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, hermano, por su gracia, gracia es un favor inmerecido, que no lo merecíamos, pero como vimos el jueves, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿En dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. ¿En dónde? En el cielo. Y como vimos, hermano, Cristo está preparando moradas. ¿En dónde? En el cielo. Con tabiques, con blocks, con mezcla, con arena, con grava, con madera, con láminas. ¿Cómo está preparando esas moradas? ¿De qué están hechas? Simplemente las calles son de oro. Nomás con eso. Las calles son de oro tan puro que es transparente. No podemos imaginar cómo va a ser la Jerusalén celestial, pero sí va a ser un lugar glorioso. Hermano, las calles de oro, aquí por muy pavimentada la calle, hermano, no se compara con las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Y dice el Señor Jesús, voy a prepararles un lugar a ustedes. Si crees en Dios, cree también en mí. Y si creemos en Cristo, Él dice que está preparando moradas para todos aquellos redimidos. Y dice, y un día voy a venir, les voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? Hermano, hay gente que está más agradecido por aquellos que les dan una despensa, un apoyo, un programa social. ¿Sí me está escuchando? Y hasta dan la vida por... Sí, hasta cuidado con que toques a tu viejito cabecita blanca. ¿Sí? Tanto agradecimiento que le tiene, hermano. Cuando deberíamos estar eternamente agradecidos con el Señor Jesucristo que nos está dando un reino inconmovible. ¿Cómo podemos expresar esa gratitud? Versículo 28, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo, hermano? Sirviéndole. Sirviéndole. ¿Qué es servir? Las palabras originales en la Biblia, hermano, servir es trabajar para Dios. Trabajar para Dios. Hacer algo para Dios. Contribuir a la extensión del reino de los cielos. Hermano, dice el Señor Jesús, tan nomás, os digo que si uno nomás le da un vasito de agua fría a uno de estos de mis hermanos, de seguro no perderá ¿qué? Su recompensa. Vuestro trabajo en el Señor, nada es en vano. Hasta por levantar una basurita en la casa de Dios, Dios lo toma en cuenta. Lo que usted contribuya para que el reino de los cielos se extienda, lo que usted contribuya para que más gente conozca de Cristo, eso es servirle a Dios. No solamente ser oidores pasivos. ¿Sí sabe lo que es pasivo? ¿Qué es pasivo? Quieto, sin hacer nada. No, es pasar a ser activo, moverse, trabajar, contribuir, aportar. ¿Sí? Yo sé que algunos no pueden, hermano, que, hermano, de veras, yo me sorprende el día de ayer, que inclusive hermanas que son abuelas, acarreando garrafones de agua, corriendo, ¿verdad? Acarreando cosas para predicar el evangelio a los perdidos. La Biblia no dice en vano cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La exhortación, hermano, si usted está agradecido para Dios, contribuya para que el reino de los cielos se extienda. Amén, hermanos. Servir. Hermano, eh, una anécdota, fuimos ayer al anexo, ¿verdad? Íbamos pocas personas, ¿verdad? Éramos 6 personas las que íbamos, 2 varones y 4 mujeres. Llegamos allí y ya estábamos en la entrada de la instalación, ¿verdad? Del anexo, tocamos la puerta. Buenos días, pues somos los hermanos. Ah, sí, pásenle. Y nos ven con las cajotas. Y hermano, Lolo, y vienen todos, hermano.
Nos ayudan con las cajas, con los garrafones, con las cosas que llevamos, con la caja de folletos. Nos ponen mesa, nos ponen sillas. Yo nomás llegué y me senté. Bueno, ya después me puse a predicar, hermano. Y yo digo, esos hermanos, esos internos, están ahí por el vicio. Sus papás, sus familias los llevaron, los encerraron ahí. Y ahí los enseñan a servir, a ser serviciales. No sé cómo, sea como sea, ustedes dicen, ay, pastor, porque se las aplican. ¿Verdad? Porque saben que se las aplican allá adentro, ¿verdad? ¿Sí sabe usted, hermano? Sí, ¿verdad? No los tratan bien. A ver tú, ayúdale a la hermana. A ver tú, esas cajas, ponle en la mesa. Y todos, hermanos, sin chistar. Sin chistar. No, es que se las aplican. Pero lo hacen por el temor para que no los disciplinen. Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Es que los tienen atemorizados. Pues ese es el chiste, hermano. Por eso sirven. ¿No dijo el Señor Jesús, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en donde? En el infierno? Sí, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Ay de aquel, dice la Biblia, el que no amara al Señor Jesús sea anatema. Y dijo Pablo, yo tengo la comisión de predicar el Evangelio. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si no, la comisión me ha sido dada. O sea, que lo tienes que hacer sí o no. Y más te vale que lo hagas de buenas. Amén, hermanos. Ay, pastor, Dios es así. No lo está la Biblia diciendo. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Amén, hermanos. Está agradecido con Dios. Mucha gente, es que sí estoy agradecido con Dios y que, pero ¿qué están haciendo? Nada. Y no te esperes, hermano, no esperes a la disciplina de Dios. Porque Dios, hermano, tarde o temprano, si tú eres hijo de Dios, te va a hacer servir. Te va a hacer servir. Ya no les gustó, ¿verdad? Efesios 5:21. Ay, pastor, usted lo dice porque Dios no lo ha disciplinado. Bueno, hermano, si te contara. Apenas luego el chisme, ¿verdad? Uno se lo dice por experiencia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entre hermanos, tenemos que amarnos y tenemos que someternos. Nadie es mayor que todos. Nadie es mayor que otro. Amén, hermano. ¿Y a mí por qué me va a estar mandando eso? ¿Yo por qué le tengo que hacer caso al hermano? Al hermano. Sí, a veces nos entran los fariseos en las iglesias, hermano. Y a veces nos sentimos más que otros. O a veces hermanitas se sienten más que otras. Mire, yo enseñando y estudiando, hermano, una vez hablamos de los levitas, no sé si recuerdas si vienen los jueves, que había levitas jóvenes y ya levitas grandes. Pero aún así los levitas grandes, hermano, todavía seguían sirviendo a Dios. Yo me sorprendo, hermano, en las iglesias, cómo hay hermanos que son abuelos y abuelas y están sirviendo. Llegan con el pastor, con la pastora. Llegan con la esposa del pastor y se cuadran. Sí, hermana, lo que usted diga. Y hermano, yo en lo personal, para mí es muy grande, yo valoro mucho eso. De la gente mayor que son muy serviciales y muy sumisos. Pero los chamacos, mocosos, mensos, que no, buenos para nada, les quieres pedir algo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Si a mi papá le hago caso, a mi mamá me hago al hermano ni a la hermana. ¿Sí me está escuchando? Dice la Biblia, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor a Dios. Yo me le voy a someter al hermano y voy a respetar al hermano, no por lo que él es, sino lo voy a hacer, ¿qué? Por Dios. Simplemente. Yo vengo a la iglesia, vengo a servir, vengo a disponerme al servicio de los hermanos. ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer por usted? No por lo que somos, sino porque le tenemos, ¿qué? Temor a Dios. Por Él lo hacemos. Por Él lo hacemos. Hermano, cuánta gente nos ha insultado, nos ha hecho, nos ha agraviado. Y hermano, uno por adentro de la carne reacciona y a veces dice, no más porque soy hermano, no más, no, si yo no fuera el pastor.
¿Pero por qué lo, por qué lo hacemos? Por Dios. ¿Qué me puede hacer un hombre? ¿Qué me puede hacer una mujer? Nada. Mejor le temo más bien a él. Por último, Eclesiastés, a ver si lo encuentra, hermanos. Está despuesito de los Salmos, despuesito de Proverbios. Ay, pastor, se emociona. Pues es la palabra de Dios. Es para su bendición. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 18. ¿Por qué hay que tener temor a Dios? Versículo 18. Eclesiastés 7, 18. ¿Ya lo encontró? Bueno es que tomes esto. Y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ¿qué dice? Saldrá bien en todo. ¿Sí? O sea, si usted tiene una situación difícil, si usted tiene temor a Dios, va a salir bien. ¿Sí me está escuchando? Yo creo que algunos por experiencia lo saben. Si tú pones ante primero el temor a Dios, por muy difícil que sea tu problema, vas a salir bien. ¿Sí? Teme a Dios y Él enderezará tus veredas. Mismo ahí en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces, vea hermanos, para aquellos que creen que se burlan de Dios, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien. ¿A quién? A los que Dios temen, los que temen ante su presencia. Predicamos que no tuvieras envidia de los impíos. Y tú ves, mira, pastor, pues ese ni va a la iglesia, ni lee la Biblia. Es bien pecador, bien fornicario, bien ratero, bien mentiroso. Es hasta asesino. Y mira, ya llegó a viejo, mira cuántas riquezas. No les va a ir bien. No les va a ir bien. Aunque viva 100 años, aunque tenga los miles, aunque se burle de la gente, no les va a ir bien. Porque dice Dios, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Al final ahí va a pagar todas. Y versículo 13, ahí versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hermano, hay bendición por temer a Dios. Hay bendición por temer a Dios. Jesús dijo claramente, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. A ese sí más bien temer. Pero hermano, dice allí Proverbios, capítulo 22, el último versículo, ahora sí. Proverbios 22, versículo 4. ¿Estamos ahí? Proverbios 22, versículo 4. Amén, hermanos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hermano, no le estoy prometiendo riquezas, no le estoy diciendo, ya se va a hacer millonario. Va a haber pruebas, va a haber situaciones difíciles. Pero hermano, adicionalmente una persona que tiene temor a Dios, Dios lo cuida, lo protege y lo provee. Personalmente, hermanos, aquí está un familiar mío, mi sobrino. Él no supo de esto, ¿verdad? De niños, la pasamos mal. Yo de niños, hermanos, tengo pocos recuerdos felices. No le voy a platicar todo, porque te va a poner a chillar ahorita, ¿verdad? Hermano, yo recuerdo que batallábamos para la comida, mis papás batallaban para la comida. Yo recuerdo, hermanos, que yo batallaba para la ropa. Cuando estaba en la secundaria, pues usted sabe, usted tiene el uniforme. Y lo remendaba, mi mamá era costurera y como sea lo remendaba y me lo hacía durar hasta el año, hasta que comprábamos el hermano. Pero ya cuando entré al bachillerato ya no tenía uniforme, ya tenía que llevar mi propia ropa y batallé mucho. Pasé vergüenzas, humillaciones. Iba yo a la escuela y veía, ¿verdad? Hasta muchachos, ¿verdad? Del distrito, ¿verdad? Decimos del distrito, presumían su ropa, sus chamarras. Uno llegaba diciendo, esta chamarra cuesta tanto. Dije, ¿por cuánto cuesta lo que comemos mi familia en un mes? Yo decía, de grande, hermano. No quiero decirles que entré a la vida cristiana por eso. Pero hermano, no soy rico.
Hermano, no me falta nada. No batallo por la comida. Me enfermo por comer. Me enfermo por comer. Ya no puedo comer tantos bisteces, hermano. Me gustan los bisteces. Yo puedo comerle diario bisteces, hermano. Carne roja, chuletas, carne roja, hermano, todo eso. Pero me hace daño. Tengo que reservar. O sea, nos enfermamos por comer que por no comer. De la ropa, hermano, tengo ropa y tengo mucha ropa que no me pongo. Y hemos tirado ropa y tenemos más ropa, hermano. ¿Sí me está escuchando? Tenemos un lugar, acondicionamos nuestra casita, nuestro cuartito ahí, hermanos, y estamos más en el trabajo y en la obra que ahí. Amén, hermano. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermano? Jesús nos exhorta a tener temor a Dios. Sí, Él tiene poder de Dios y tiene la autoridad de destruirnos en el infierno, pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios nos dio, hermano, el Evangelio para creer en Él, y el que en Él cree, el Evangelio tiene poder para salvación. Hermano, adicionalmente, tener temor a Dios trae sus bendiciones. Usted está tranquilo, está contento, se levanta en paz y no tiene temor de ninguna mala noticia. Y si sucede algo, como Job, Dios lo permitió. Porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Tengamos, hermanos, temor a Dios. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, gracias te doy por este mensaje. Tú sabes que siempre, Padre, la exhortación es que la gente tenga temor de Dios. Aunque nadie nos vea, aunque nadie le tengamos que dar cuentas, ante ti tenemos que dar cuentas un día. Y ante ti tenemos que tener temor. Hermano, hermana, si Dios le habló esta mañana, hay que reafirmar nuestro temor a Dios. Le tenemos temor a los hombres, le tenemos temor a los hermanos, que dirán, que pensarán de mí. Como siempre hemos dicho, hermano, hermana, no te preocupes porque la gente piensa de ti. Preocúpate por lo que Dios sabe de ti. Tomemos estos minutos, estos segundos, para que usted ore. ¿Tiene temor de Dios? ¿En su vida privada? ¿En su vida secreta tiene temor a Dios? Nos escondemos de los hombres, pero usted sabe que de Dios no nos escondemos. Si usted salva, si usted ya ha confiado en Cristo Jesús, no debe tener temor del infierno, pero tenga temor de Dios, porque Él disciplina, Él castiga, Él quiere que ande en santidad. Si usted no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Sigamos orando. Dios Padre, gracias por este mensaje, Señor, pues contamos anécdotas, historias, nos reímos. Desecha todo eso, Padre, y que solamente quede en nuestro corazón el temor a Dios, un temor reverencial de respeto, reconociendo tu autoridad y tu poder. No hacer lo que te desagrada, sino ser obedientes, aún en lo secreto, en lo privado. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.